Aleluya. Bueno, hoy estamos comenzando 21 días de oración y ayuno. En este lugar bajo el lema la santidad, la llave que abre los cielos. Santidad, la llave que abre los cielos. Realmente la iglesia nacionalmente dedica el mes de junio a la oración y a la intercesión y ya vi que tenían programado allá hacer 21 días en junio, pero estamos en febrero y el año está empezando de una manera que, en mi opinión personal y en mi sentir espiritual, y fue el sentir de la hermana líder de intercesión, no creo que tengamos que estar esperando tanto a ver qué todavía en junio. Así que mira, dijimos, vamos a arrancar apenas acabemos el énfasis en la declaración de fe que hicimos durante el mes de enero. Vamos a adelantar esos 21 días porque creo que estamos necesitando, esta nación está desesperadamente necesitando de oración intercesora a favor de ella para que Dios extienda su misericordia. Esta mañana ya oí gente diciendo algo como esto: lo único que nos faltaría. ¿Cuántos sintieron el temblor? Oye, estaba todo el mundo despierto. Yo no sentí nada, la verdad es que no sentí. Yo soy un feliciano. Yo soy un feliz. Alicia lo sintió y enseguida, oye, tembló. Yo no sentí nada. Claro, a Dios gracias, fue por allá. El epicentro fue al sur de Imías. Esas no son, a Dios gracias, no son fallas peligrosas para la zona nuestra. A Dios gracias. Pero todos los días oramos para que Dios mantenga durmiendo las peligrosas de acá, de esta zona. Hablándole un poquito más de sismología, las fallas peligrosas que pueden provocar un desastre aquí están entre Chivirico y Baconao. Toda esta área entre Chivirico y Baconao es la zona muy, muy, muy peligrosa. Aquellos por allá lo podemos sentir en Pilón o en Mimía, pero no resultarían en un desastre para acá. Pero Dios nos libre, y por eso cada día oramos para que Dios mantenga amordazada las fallas de esta región, porque en eso el único que puede es Él. Ahí no valen consignitas, ni declaraciones, ni decretos, ni órdenes. Ahí lo único que vale es oración. Con lo imposible, lo único que funciona es la oración. Y yo quiero que lo entendamos así. Y hasta ahora, acuérdense que esta ciudad está bajo riesgo sísmico desde el año 2012. O sea, en el 32 fue el último sismo fuerte que hubo en esta ciudad. Y se supone científicamente que la liberación de energía de esta zona es cada 80 a 100 años. Así que en el 2012 se cumplieron 80 años y por eso se dijo, ya estamos en el umbral, dice la ciencia, de un tanganazo grande. Desde el 2012 se está esperando. Estamos en el 2026, pero hay un pueblo que ora y que todos los días le dice: Señor, ten misericordia. Señor, si es posible, quítanos la copa del juicio. El pueblo no se lo merece y el gobierno tampoco, porque lo que hacen es todo alejarse de Dios, renegar de Dios, darle las espaldas a Dios, estorbar el evangelio, estorbar a la iglesia. Eso es lo único que hacen. El pueblo de espaldas viviendo en sus delitos, en pecado, en hechicería, en idolatría, y los otros estorbando la obra de Dios. Pero Dios extiende su misericordia cuando su pueblo se humilla. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y se convirtieren y se arrepintieren de sus malos caminos, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así que no sabes cuánto depende de ti, iglesia, la sanidad de esta nación, a pesar de los pesares, a pesar de quienes están dándole la espalda a Dios. Ojalá esta nación no llegue al punto de no retorno por su rebeldía contra Dios. Pero tú y yo podemos hacer la diferencia. Y en este tipo de cosas tenemos que pensar totalmente espiritualmente, desembarazarnos de toda concepción política, salirnos de todas esas miserias. La política es miseria y fango. Tenemos que salirnos de eso, porque ahora están habiendo llamados de ambos lados, los de acá, los de allá, y todo el mundo está. Todo eso es política miserable. La historia a lo largo nos ha dado, la historia da lección. A mí me encanta la historia, se lo voy a aclarar. La historia nacional y la historia mundial. Pero la historia da lecciones de cuando alguien ha tenido que quitar a otro porque ese otro no servía y había que quitarlo. Ahora yo vengo como libertador. Después el que liberta, hay que también libertar a la gente de él de nuevo, porque se cambian.
Todas esas cosas pasan a lo largo de la historia, porque la política es miserable y la gente no es buena. El humanismo secular, ¿sabe lo que trata de decir? El hombre es intrínsecamente bueno. Hay que creer en el hombre. El hombre nuevo. ¿Te acuerdas que hubo una idea hace años? El hombre nuevo. Vamos a hacer al hombre nuevo. Hombre nuevo. El hombre nuevo único que yo conozco es aquel que es nueva criatura en Cristo. Ni las ideologías, ni los sistemas, ni los gobiernos, ni las cárceles, ni los centros educacionales van a cambiar a nadie. Aquí el único que cambia el corazón radicalmente es Jesucristo. Y ese es el que yo predico, y ese es mi Señor, y ese es mi Dios, y a ese es el que yo adoro, y punto. Esta semana, entre col y col, el domingo primero y el lunes otro, murieron dos grandes adoradores. Dos grandes hombres de Dios murieron, pero muy humildes. Cuando digo grande es porque allá arriba grande es el que más humilde. Y fueron dos hombres que fueron bien famosos y sin embargo eran tan humildes. De hecho, creo que los puse a los muchachos en el grupo de alabanza de aquí, les puse unas cuantas frases de Ron Kenoly. Ron Kenoly es un cantante americano. Bueno, cantante no, porque él se molestaba. Yo no soy artista, yo no soy cantante, yo soy un adorador. Y Ron Kenoly hizo mucha música cristiana. De hecho, déjame acercarlos a ustedes. Él es el que hizo, entre otras, la canción El Anciano de Días. Toda lengua confesará. Bueno, esa la compuso Ron Kenoly. Y otras, y hay un montón. A mí me encantan sus conciertos, ¿sabes? Lo que son en inglés. Bueno, pero al que le guste el inglés, les recomiendo que vaya a YouTube y busque Ron Kenoly, Kenoly con K y con Y al final, Ron Kenoly. Si le gusta el inglés, busque conciertos como Sing Out. Y hay dos más por ahí. Bueno, son lindos. El Salmo 23 también es un salmo que él, Dwelling in the House, morando en la casa, también es un coro muy bonito. Entonces, él partió el domingo y el lunes partió otro hermano argentino, Eduardo Santoro. Eduardo Santoro en los 80, en los años 80, vinieron con un nuevo estilo en la música cristiana, pero con unas letras poderosamente centradas en Dios, ¿me entiendes? Y equilibradas. Y la juventud lo siguió mucho. Y bueno, cuando yo era joven, me acuerdo de aquella generación, hubo unas cuantas voces que marcaron. Y las de Eduardo Santoro, hay muchas canciones bonitas. Y bueno, ya súbitamente nos enteramos que había partido con el Señor el lunes. Y entre las canciones de él había una de Eduardo que decía: cuando Cristo entró en mi ser, su amor transformó mi vida. El pecado que abundaba en mi alma, con su sangre Jesús limpió. Ahora puedo ver de mi interior que brotan ríos. Y entonces el coro, ¿sabe cómo dice el coro? Hay un cambio, hay un cambio, hay un cambio, hay un cambio. Realmente, cuando tú chocas con Cristo, hay un cambio en tu vida. Yo no creo en eso de que vas a añadir a Cristo a tu vida. No. Cristo te arrolla. Pero no te arrolla a la fuerza. Te seduce. De manera que tú, cuando de verdad chocas con Él, no tienes otra cosa que hacer que abrir y decirle: ven y reina en mi vida y haz lo que quieras, Señor. Ya no, la seducción de Pablo, como la seducción de Pablo, ¿qué dijo Pablo? Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Jeremías fue el que dijo: me sedujiste, Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo. Porque llegó un momento en que yo era profeta y había tanto rechazo a cuando yo profetizaba que dije: no puedo, cada vez que profetizo es un desastre, me rechazan, me cuestionan, me quieren hasta meter preso. De hecho, lo echaron en una cisterna. Y llegó un día que dije: me obstiné. Sí, los profetas eran humanos también. Me molesté. No voy a profetizar más en el nombre del Señor. Ya. Y de momento el mismo Jeremías dice: pero había un fuego en mi interior, había un ardor adentro de mí que traté de resistirlo y no pude. Así que yo tengo que seguir haciendo aquello para lo cual Dios me diseñó. Cuando tú estás fuera del propósito de Dios en tu vida, andas vagando y dando tumbo y protestando y fastidiando hasta que encuentras el propósito de Dios en tu vida. Y ahí es que te realizas verdaderamente. De hecho, en esa queja de Jeremías,
¿Y qué yo? ¿Y qué dije? ¿Qué no? Allá abajo hay un versículo que dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. De todos mis amigos estaban mirándome a ver si yo claudicaría, a ver si yo me rendiría. Pero Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, y serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Bueno, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Jehová está contigo como poderoso gigante. Entonces, hemos comenzado hoy 21 días. De hecho, es interesante que hace como 3 días Blanco me mandó un póster de alguien que no sabemos quién es. Lo que puso fue: quien sea, de donde sea, no nos importa. Somos la Iglesia Universal Cubana. Somos la iglesia aquí en Cuba, sin denominaciones. Vamos a hacer 3 días de oración, de intercesión, y 8, 9 y 10. Y es la misma fecha que teníamos aquí. Empezaba hoy, 8, 9 y 10. Nosotros sí vamos a seguir 21 días, pero ellos, y es interesante, porque, wow, que coincidimos en el mismo día, 8, 9 y 10. Entonces, es muy probable que hay muchas iglesias hoy y ahora en Cuba orando fervientemente para que Dios tenga misericordia de esta nación. Entonces, esa es la idea de lo que vamos a hacer en estos 21 días. Vamos a buscar los textos que habla ahí, Hebreos 12, 14. Vamos a leer desde el 12 al 14 para que entendamos. Hebreos 12 al 14. Por lo cual, levanten las manos caídas, las rodillas paralizadas. Está bueno ya, basta. No me hable más de chikungunya, que nos paralizó bastante la rodilla, ¿verdad? Por tanto, vuelve al 12, me gustó. Por lo cual, levanten las manos caídas. A muchos, ¿verdad?, que les dio aquí una cosa que, bueno, todavía yo estoy que no puedo levantar este brazo, de ahí para arriba no esté bien, pero con el que puedo levantar lo levanto. Y le doy gloria a Dios. Y hasta donde llegue también le da gloria a Dios. Por lo cual, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. Está bueno ya. Y hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese es el primer texto que nos va a estar durante la primera semana, o sea, ya desde hoy hasta el sábado. Ese texto es el que vamos a estar tratando, la santidad. ¿Y por qué es tan importante la santidad? Y vamos a estar haciendo toda una disección de ella y una exégesis profunda durante toda la semana. O sea, cada día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, vamos a estar aquí desde las 7 de la mañana hasta las 11. Pero ya desde las 7 para estar orando, y ya sobre las 9 adoraremos al Señor, y después tendremos palabra de Dios cada día. Para los que puedan venir, ya les dije que entendemos que hay muchos hermanos que trabajan, y bueno, no sé con estas nuevas medidas si le han dicho a alguien no, por ahora no sé qué han dicho, porque hay algunas cosas que las han paralizado. Pero el que pueda venir viene, no se vaya a escapar, no se vaya a comer la guasipa en su trabajo, pero si puede venir un ratico temprano viene, si puede venir casi cuando se está terminando, no tiene que estar todo el tiempo. Felicidades, bienaventurado si puede estar todo el tiempo, pero si no, bueno, como pueda, es libre. Y si no, al menos que su corazón esté con los que, si no puede estar su cuerpo aquí, que esté su corazón. Amén. A donde quiera que usted esté, eso es lo importante. Entonces, la primera semana estaremos trabajando en base a este lema, a la santidad. Amén. Y el segundo texto que está, ¿dónde está Mateo? En Mateo 16, hermana. Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ese ti, a quién, bueno, ese ti
En aquel contexto se lo dijeron a Pedro. Y por eso es que en muchos chistes ponen a Pedro en la puerta del cielo, entrando a la gente o sacándola, y ponen al chiste de Pedro que está en la puerta del cielo. Pero lo que no se dan cuenta es que cuando Jesús habla del reino de los cielos, no está hablando tanto de allá arriba como de acá abajo. Implantar el reino de los cielos acá abajo. Ese es el reino de los cielos ha llegado. Si yo, decía Jesús, si yo echo fuera a los demonios, entonces realmente el reino de los cielos ha llegado hasta ustedes. Así que aquí la gente se le patina el clutch y nada más que quieren pensar en allá. No. Cuando el Señor le dice eso a Pedro, se lo está diciendo acá abajo. Te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La Iglesia Católica dice que en base a ese versículo Pedro fue el primer papa, lo cual es una tremenda mentira, porque realmente hasta el año 300 no nació la Iglesia imperial, cuando se convirtió Constantino, el emperador. Pero entonces dan a entender que Pedro fue el primer papa y que la sucesión de los papas, que en ningún lugar tampoco está, Pedro no hubo una sucesión del liderazgo de Pedro en la Biblia ni nada de eso, pero ellos quieren dar a entender que Pedro fue el primer papa y que Jesús le dio las llaves a Pedro, y que por tanto el papa actual es el que tiene las llaves del cielo, y que lo que él diga es la palabra de Dios, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo te voy a decir, y eso lo vamos a ver en la segunda semana. A partir de la semana que viene estaremos viendo ¿qué significa esto de que se le dio la llave de los cielos? Ahora yo te voy a decir, te voy a adelantar para que entiendas. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Ahí se lo dijeron a Pedro. Hoy y ahora el Señor te lo está diciendo a ti. Sí, para que no se crean que Pedro es mejor o que el Papa es mejor. No. Ese a ti, ahora te toca a ti, te lo estoy diciendo yo ahora. A ti, hermano, a ti, hermana, a ti se te han dado las llaves del reino de los cielos. Por supuesto, porque aquí en el 16, pero en el capítulo 18 de Mateo, el Señor le dio las llaves del reino de los cielos a todos los demás discípulos. O sea que, para que quede claro, aquí le habló en un adelanto a Pedro, pero más adelante habló de que las llaves del reino de los cielos las tenían todos los discípulos, todos los seguidores, todos los creyentes. Y veremos qué significa esto de las llaves, porque las llaves son importantes. Las llaves son importantes. Aleluya. Vamos a orar y vamos a desarrollar esto. Señor, gracias. Tu palabra es bendita. Gracias por la santidad. Gracias por las llaves. Gracias, Padre, por la autoridad de atar y desatar que correctamente tú nos has dado. Te pido ahora claridad y sabiduría para que tu pueblo salga edificado en esta mañana de este lugar. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Bueno, vamos a santidad primero. Vamos a hablar un poquito vamos a hablar de las tres cosas que vamos a ver en estas 3 semanas. Vámonos allá a Hebreos 12:14 para hablar un poquito de cada tema. ¿De qué es lo que vamos a estar viendo? Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sí, y recuérdense que el lema es santidad, la llave del reino de los cielos. Santidad, la llave del reino de los cielos. Y una llave es un instrumento chiquitico que abre una puerta. En general, vamos a decir, una puerta puede abrir un cofre, puede abrir, qué sé yo, hay llavecitas para todo. Pero en general, una llave es un objeto que abre una puerta, más grande, más chiquita, de lo que sea. Pero una llave es un objeto que abre una puerta. Y lo importante entonces no es tanto la llave como lo que hay detrás de la puerta que abre. Porque tú puedes tener una llave en el bolsillo, pero si no sabes qué puerta abre. Así que, bueno, vámonos a santidad. Me crucé. Ahorita hablamos de la llave. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y eso es serio. La santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Y hay una discusión, ahorita estaba leyendo acerca de ella, porque entonces decimos, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y la gracia es un regalo de Dios. Y algunos discuten, no, ¿cuál es el regalo? ¿La fe o la gracia? Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios. Y lo mismo que pasa con la fe. Fíjese la discusión que hay. ¿Cómo somos salvos? De hecho, esta semana vi un disparate que de nuevo puso una cubanita por ahí en su predicación. Así que creo que en la salvación, dijo ella, Dios hace el 60% más o menos y nosotros hacemos el 40%. Porque la idea es esta: el Señor hace su parte, que es que Él murió en la cruz por ti, y tú tienes que hacer la tuya. Eso es un craso error. No hay 60-40, ni 90-10, ni 99-1. El 100% de la salvación es por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Y aquí hay dos extremos: los que se ponen a decir que hay que ser salvo haciendo obras, y entienden la santidad como una obra que hace la persona. No, fíjate como dice, sigamos la paz con todo y la santidad, sin la cual no veremos al Señor. Así que tenemos que seguir en santidad, porque si no seguimos en santidad no veremos al Señor. O sea, no somos salvos. En otras palabras, entonces, somos salvos por la santidad. Y si entiendo la santidad como una obra, no tomo, no fumo, no fornico, no adultero, no esto, entonces yo me estoy salvando por mis obras. Óigalo bien y téngalo claro: la salvación es por pura gracia. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por la regeneración, por el lavamiento. Entonces, ahora se lo voy a decir así: la santidad es una obra, pero no de nosotros. Es la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué nos toca a nosotros? Abrir el corazón y dejar que Él haga en nosotros lo que quiere hacer. La santidad entonces no es una obra, es el fruto resultante de dejar que Dios moldee nuestra vida. La santidad en nosotros es el entendimiento. Cuando ya podemos empezar a hablar de santidad, ya es que estamos entendiendo. A veces tú llegas, eres nuevo y gloria a Dios, tú tienes derecho a ser nuevo y a ignorar un montón de cosas. Pero cuando Dios empieza a trabajar en tu vida, cuando Dios empieza a trabajar en tu vida y tú empiezas a entender, es grandioso. Entonces, ¿qué tú entiendes? Que santidad es sin reservas delante de Él. Señor, aquí estoy, y todo lo que tengo es tuyo. Me ofrezco, aquí estoy. Como decía aquel otro cantante que ya partió también y que cantó en este lugar, Jaime Murrell, ¿se acuerdan? Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy, y te aclaro que Él no va a pedir menos que todo. Te ofrezco todo lo que soy. Para lograr llegar a santidad hay que ofrecer todo. No te puedes quedar con pedacitos escondidos tuyos. Hay quien separa la vida secular de la vida espiritual. No, en lo secular yo esto y esto y esto, no se meta en mi vida. Lo espiritual no tiene que ver nada con lo secular mío. Hermano, somos un todo. Porque tiene que haber, mira, yo los miro a ustedes hoy aquí. Aquí es muy fácil ser santo. Aquí es muy fácil ser santo. La santidad se pone peligrosa allá afuera donde nadie nos ve, humano. Yo voy a hablar mañana de eso, porque creo que mañana me toca a mí, ¿verdad? Mañana me toca a mí hablar de santidad. Es muy fácil ser santo en público, donde tienes todas las miradas fijadas en ti, y algunos actúan, algunos fingen,
Pero lo que hay aquí adentro, el asunto es este, cuando tú estás en público, actúas sabiendo que estás en público y que tienes que cuidarte. Pero cuando tú estás solo, o donde sabes que nadie te ve, pero te olvida que sí te ve. Él te ve. Mira, Jesús decía, cuando oren no sean como los hipócritas, que van por las calles haciendo oraciones y con mucha palabrería. Ay, mira y la gente los mira, los fariseos. Oh Señor, te doy gracias por todo lo que tengo. Te doy gracias porque diezmo todo, porque yo ayuno 2 veces a la semana y tú nada más que me pediste una. Te doy gracias porque no soy como el publicano aquel. Dice que los fariseos hacían largas oraciones por las calles para que la gente los tuviera como santos, como espirituales. Y Jesús decía, no hagan como los fariseos, que les gusta hacer largas oraciones por las calles. No. Tú cuando vayas a orar, métete en tu cuarto, el que lo tenga, el que no, que se meta en el baño. Pero a veces te tocan la puerta. Si te tardas en el baño, entonces te tocan la puerta. Sí, cuando tú vives en una casa que son muchos y no tienes cuarto, el lugar más privado es el baño. Pero, oye, allá se metió en el baño, ahí se me mete horas. Tú, no sé si a alguien le ha pasado. Pero tú cuando vayas a orar, métete en tu cuarto y ora en secreto a tu Padre. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. O sea, el Señor Jesús llama a métete en tu cámara secreta, así se le dice. Métete en tu cámara secreta y ora ya a tu Padre. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. En público dice el texto, algunos dicen que no dice en público, pero bueno, te recompensará. Y Jesús no está diciendo esto para que estés enfocado en la recompensa, sino en el acto mismo de meterte en la cámara secreta y orar al Padre, y que sea un asunto de intimidad entre tú y el Padre. Pero ahora, como mismo pasaría para la oración, pasaría para la santidad. La cámara secreta tuya se puede convertir en un lugar de santidad, pero también, óyelo bien, se puede convertir en un lugar para inmundicia. Porque allí donde nadie te ve puedes hacer cosas que solo Dios ve. Y es lo que yo quiero que tú entiendas. Y te quiero confrontar en esta mañana. ¿Qué estás haciendo en la cámara secreta? ¿Estás orando? ¿O estás en inmundicia? Yo sé que no es para amén. No te preocupes. Yo sé que no es para decir amén. Pero cuando se habla de santidad no es para muchos amén, gloria a Dios y aleluya. Cuando se habla de santidad, la palabra santo es hagio, santidad. Viene, mira, apartado, separado, consagrado. ¿Apartado de qué? ¿Separado de qué? ¿Consagrado a quién? Oye el concepto de santidad. Apartado del montón para acá. Separado del montón para acá. La palabra santo pone límites entre lo inmundo y lo santo. Pero no solo pone límite, apartado y separado, consagrado, acercado a alguien, consagrado a ese alguien. ¿Quién tiene el número 1 en tu vida? Acuérdate de santo, santidad, consagrado a alguien. Cuando niños te pudieran haber consagrado a Changó, a la Virgen, a quien les dé la gana. Pero cuando cogiste tamañito y te decidiste por Jesús, ahora con conciencia y con conocimiento de causa te consagras a Jesús. Con el Cristo de la tierra quiero yo mi suerte echar.
Nadie verá al Señor sin santidad. Porque lo terrible es que la santidad es una obra de Dios en tu vida. Pero si no dejas que Dios haga esa obra en tu vida, ¿qué hay? Hermano, dejémonos de historia. Esto es o santidad o inmundicia. Esto es o santidad o pecado. No hay términos medios. No hay tierra neutral. No hay tierra neutral con respecto a la santidad. O estás en santidad o sencillamente no lo estás. No, el término estoy medio santo no existe. Mi vida en santidad, yo tengo un 90% de santidad. El otro 10% es el cuarto de desahogo que no se lo he entregado al Señor. Les decía yo que si somos como un modelo, como una casa, le entregué al Señor mi sala, mi saleta, mi comedor, mi cocina, mi cuarto, el otro cuarto, pero Señor, el baño, pero Señor, no te metas en el cuartico de desahogo. La santidad es todo o nada. Y eso no significa que eres perfecto, y eso no significa que eres impecable, pero eso significa que tienes que decirle, Señor, no sé si tú hablas así, porque yo hablo así, para que no te asustes. Señor, soy una basura, pero te quiero. Señor, soy fango, pero te quiero. Señor, no soy digno de ser llamado tu hijo. Señor, no soy digno de que tú murieras por mí. Señor, a veces me odio a mí mismo por los pensamientos que me vienen a la mente. Pero no te justifiques con eso. Aquella frase de Jesús, el espíritu está dispuesto y la carne es débil, no es una justificación para pecar. Como hay quien ha venido a decirme, oh pastor, usted sabe, el espíritu está dispuesto pero la carne es débil. No, papá, eso no es una justificación para pecar, es una advertencia para que no peque. Acuérdate que la carne es débil, así que pon distancia. Pon distancia de la tentación. Hay un refrán por ahí viejo que dice, es mejor ser que no parecer. Entonces tienes que tener cuidado. Santidad es algo. Santidad es un brillo que se tiene alrededor. La integridad, la vida íntegra de un cristiano hace que haya un halo de luz alrededor. ¿Te acuerdas que le viven poniendo un arito de luz a la gente aquí? Hablando como a los santos, todos los muñecos esos que le dicen santos, le ponen un arito brilloso aquí. No es un arito. Los santos, estamos rodeados de una aureola de santidad completa. Porque no es de nosotros. La santidad es dada. La santidad es el obrar de Dios en tu vida. No es una obra tuya. Y esta seria advertencia que sin santidad nadie verá al Señor. El asunto no es este. Si fuera esto nada más. No, sin santidad no voy a ir al cielo. Pero el problema es que sin santidad, ¿cómo vas a pedir? ¿Con qué moral vas a pedir? Por allá le dijo Jesús a alguien, o alguien le dijo, Dios no oye a los pecadores. Dios no oye a los pecadores. Y sabemos que evidentemente pecado significa que no estoy santo, que estoy contaminado, que soy inmundo. A los únicos pecadores que Dios oye, a los que vienen a buscarle arrepentidos. Eso sí los oye Él. Y por eso es que decimos que cuando hay una transformación verdadera en tu vida, cuando tú chocas con Cristo, tú cambias. No cambias esforzándote a ti mismo. No. Cambias cuando la santificación llega e inunda tu vida, esa obra de Dios. Te hace ver las cosas de otra manera. Ahora tú ves lo que no veías antes. Me acuerdo de una hermana que quiero mucho, está en el cielo, que ella decía eso. Ay, yo no entendía cómo cuando yo
Yo tenía una virgencita en la mesa de porcelana y por la noche, como yo la besaba, la babeaba, vaya. Y yo no entiendo. Ahora hoy, después de que está en luz, que vive en santidad, yo no entiendo cómo yo podía hacer eso. Santidad. La santidad es algo que mientras más le abres las puertas a Dios y más Dios obra en ti en la santidad. La santificación es un proceso, más largo o más corto, lo entendemos. Yo creo que estoy hablando demasiado de santidad. Déjame dejar algo para mañana. La santificación es un proceso, más largo o más corto, pero depende de tu grado de entrega. Pero la santidad al final es la que nos permitirá ver al Señor. Y por encima de lo que sea, óyelo bien, procura ser santo. Y haz las correcciones que tengas que hacer en tu vida para que las cosas que no sean santas, oye como lo decía Pablo, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Quita, corta, mata. Todo lo que no tenga que ver con santidad de tu vida, la obra del Señor en tu vida. Eso es santidad y vamos a estar hablando de ella toda esta semana. La llave, vámonos a Mateo 16. Amén. En Mateo 16, 19. Y el Señor diciéndole a Pedro, y a ti te dará la llave del reino de los cielos. Pero inmediatamente, después que le dice que le va a dar la llave del reino de los cielos, le dice lo siguiente. O sea, te voy a dar las llaves y las llaves te van a dar autoridad para esto. Usted entiende eso, ¿verdad? Te voy a dar las llaves. Y cuando te dicen eso, inmediatamente después le dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Por eso es que la discusión de las llaves se convierte en una discusión teológica que está muy de moda hoy, con el atar y desatar. ¿Qué significa? Que el creyente tiene autoridad igual que se le dio a Pedro y después se le dio a todos los demás. Porque ponme ahí Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos. Por eso es que deducimos que las llaves del reino de los cielos no fueron una exclusividad de Pedro. Aquí se las volvió a dar. Aunque no aparece la palabra llave, tú te das cuenta que allá en Mateo 16, 19 el Señor está diciendo, te voy a dar las llaves de los cielos. Y eso significa que todo lo que ates aquí abajo será atado allá arriba y viceversa. No sé si entiendes. O sea, fíjate, nada más que le dice, te daré las llaves. Y de ahí toda la discusión es, vas a atar cosas aquí abajo, y si tú las atas aquí abajo, yo las voy a atar ahí arriba y viceversa. Y entonces Mateo 18, 18, de cierto les digo, todo lo que atéis en el cielo, en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ya se lo dijo a los 12. 19 y 20 19 y 20. Otra vez se los digo, dice Jesús. Otra vez se los digo. Si dos de ustedes, esto no es con los 12 discípulos, esto es con los 12,000 millones de discípulos que ha habido a lo largo de la historia y los que pueda haber hoy en el planeta Tierra. Otra vez les digo, si dos de ustedes, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y ese versículo, usted no sabe cuánto se ha discutido de él y cuánto se ha abusado de él.
Me acuerdo de alguien que... Me acuerdo de... Fíjate, primero dice atar y desatar. Y después está diciendo lo que pidan. Y que sea cualquier cosa, les va a ser hecho. Si ustedes se ponen de acuerdo. Si ustedes se ponen de acuerdo. La cuestión de tener la llave en la mano va más allá. De que tengo la llave, soy el amo de llave, Dios me dio la llave a mí. Por ahí había una presuntuosa apóstol de esta. Dios me dio las llaves del infierno y me dio la autoridad de, oiga esto, que yo salgo del cuerpo y voy al infierno con la llave del Hades que me dio Dios y abro las puertas de los cautivos y los saco y los traigo para acá. A la campeona, Ana Méndez. La campeona. Pero yo quiero que tú entiendas, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidan, pero cualquier cosa, ¿tú estás entendiendo? Una vez hace años, aquí mismo se predicó, hace muchos años, estoy hablando de los 80 por allá, y se predicó algo con este texto. Y había un hermano, bueno, no era un hermano, él no venía aquí, pero era una persona media malita de los nervios y estaba sentado allá atrás. Y alguien después se rió porque dice que cuando estaban hablando de este versículo, el hombre dijo: sí, ya yo le pedí 4 casas y 3 mujeres. Digo, oye, tremendo. 4 casas y 3 mujeres. Se le quedaba una casa sin mujer. Así que cuidado con cualquier cosa que pidieren. Cualquier cosa conforme a su voluntad. Y aquí hay secretos y tesoros que a veces digo, ¿y por qué no nos pasa? ¿Nos hemos puesto de acuerdo? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos pidiendo? Parece que después Santiago se dio cuenta. En el libro de Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal. Todo esto se conjuga. Pero te digo que la idea del sentido de la llave del reino de los cielos tiene que ver con autoridad. Que alguien tenga llave significa que ese alguien tiene autoridad. Autoridad sobre el lugar en donde está la puerta que abre esa llave. Y hay varias llaves que se hablan en la Biblia. No vaya a pensar que se habla solo de la llave del reino de los cielos. Se habla de la llave de la ciencia, o sea, del conocimiento. Se abre Jesús mismo en Apocalipsis 1 que dijo: yo tengo la llave de la muerte y del Hades. Por allá en otro lugar se dice que se dio una llave a un ángel y que abrió el pozo del abismo. Así que, ¿quién tú pensaba que tenía la llave del infierno? ¿Satanás? Sí, porque a veces la gente piensa que Satanás es el comandante del infierno. Satanás es el rey del infierno y tiene un trono echando candela allí, y él echa candela por la nariz y le encanta estar allí en la candela. Hermano, el diablo le tiene miedo al fuego. El castigo del diablo final será en el lago de fuego. El diablo no echa candela por la nariz. La candela lo va a atormentar por los siglos de los siglos y él le tiene miedo a eso. Entonces, Dios nos dé sabiduría en todo este tipo de cosas, de cómo pedir y cómo pedir bien y cuál es la cosa. Así que Jesús tiene la llave de la muerte y del Hades. No la tiene el diablo. Así que el que vaya para allí, el Señor lo encierre, allí se quedó encerrado. Por eso en el milenio el Señor va a encerrar a Satanás y a todos los demonios en el infierno, en el abismo, y puso su sello sobre él y no puede salir de allí. El Señor nuestro tiene autoridad en el reino de los cielos, en la tierra. Él dijo: toda potestad me ha sido dada. En los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. En otras palabras, cuando Jesús dijo: toda potestad me ha sido dada, yo tengo el manojo de llave de todas las puertas, habidas y por haber. Yo no sé por qué los gobiernos no van a Jesús, el que tiene la llave.
Qué distinta sería Cuba si le pidiéramos al Señor que abre los cielos, Señor. El orgullo es malo. Nunca es tarde para rectificar. Yo no sé por qué no rectifican. Porque dejan la rebeldía y se acercan a Dios. Eso es lo único que puede transformar a Cuba. No espere soluciones humanas de ningún lado. Y en eso se lo aclaro para que nadie esté. No estoy hablando miserias políticas. Los de aquí, esto no lo van a arreglar. No pueden. Pero los de allá van a venir a arreglarlo. Si alguien liberta, después va a haber que volver a libertar de esos que libertan. Porque eso es la política, hermano. Eso es lo que da el hombre. Yo creo, te lo voy a decir así bajito, yo creo que un cristiano de verdad madura cuando pone toda su confianza en el de allá arriba y quita toda su fe de los hombres. A veces yo oigo personas equivocadas. Ahora sí vienen. Ahora sí vamos a mejorar aquí. Ahora sí vamos a empeorar. Oh, Dios te ayuda a entender lo que yo estoy diciendo. Olvídate de los hombres. Un cristiano madura cuando se decepciona de las ideologías y de los hombres, sean de donde sean. Estos 21 días son para aprender un poquito. ¿Qué le vamos a pedir al Señor? ¿Qué le vamos a pedir? ¿Qué queremos que Él haga? Yo sé que hay muchos detalles, esto no es tan sencillo, porque hay cosas que tú puedes pedir para la tierra de Gosén, pero que Egipto sigue en tinieblas. Y hay pasajes en la Biblia muy claros. Bueno, todavía estoy hablando de las llaves, no, ya voy a hablar de esto último. La primera semana va a ser de santidad. La segunda semana va a ser para saber cómo usar las llaves del reino, cómo atar y desatar y que seamos efectivos. Porque te voy a decir algo, en este movimiento moderno neoapostólico se la pasan decretando y se la pasan declarando y se la pasan atando. Yo ato no sé qué y yo ato y yo no veo. Mentira, no atan nada. Es palabrería barata para aparentar que tienen mucha autoridad espiritual. Pero lo cortés no quita lo valiente. Sí se nos dio autoridad para atar y desatar, pero tenemos que entenderla en su contexto bíblico. Sí, porque entonces está pasando ahora algo malo, una polarización. O eres de los que vive metido atando y desatando, o eres de los que está totalmente en contra de atar y desatar, porque aquellos de allá, los liberales aquellos, nada más que viven atando y desatando, y eso no es bíblico. Eso sí es bíblico, pero centrado. Entonces ahora, círculos hasta pentecostales clásicos, no, eso de atar y desatar, sí funciona cuando se hace bíblicamente. ¿Qué le vamos a pedir a nuestro Padre que está en los cielos? Que Él nos haga. ¿Hay algo que hacer antes de tener derecho a pedir de esa manera? ¿Qué le vamos a pedir para nuestra familia y nuestra vida en este momento difícil? Óyelo bien, la fe cristiana, los cristianos estamos destinados a sobrevivir en cualquier sistema. Cuando Pablo hablaba muchas cosas, lo que estaba funcionando era el imperialismo romano, el imperio romano, con todas sus cosas, y que de hecho en momentos determinados hicieron grandes persecuciones de cristianos para la hoguera. Todavía no nos han quemado en la hoguera aquí, gracias a Dios. Nos frenan, yo sí, lo cortés no quita lo valiente. No nos han echado en la hoguera, pero limitan a la iglesia. Y eso es una maldición para este país. ¿Por qué limitas a la iglesia? Ábrele el camino a la iglesia para que tú veas cómo Cuba se va a llenar de bendición. Te lo aclaro, a mí no me importa quién está en la silla presidencial sentado. Me importa poco quién esté ahí.
Porque tú tienes que estar centrado en lo que tienes que estar centrado. Y te digo, tú tienes tus derechos políticos a estar de acuerdo con este sistema o a no estar de acuerdo. Tienes toda libertad para hacerlo. Nadie se puede meter en eso. A que te guste o a que no te guste. Pero que tienes, como te decía ahorita, tienes que madurar. Tienes que entender que lo importante no es quién está sentado en la silla presidencial, sino quién reina en esta tierra. Lo importante es que tú sepas que tú tienes que sobrevivir. Esté el otro, quien esté. Tú tienes que estar aquí en Cristo. Pablo lo decía, yo para todo y con todo y para todo estoy preparado. Sé tener abundancia y sé tener escasez. Para todo y con todo estoy preparado. Y después viene ese verso clásico que hasta rima y que usted se lo debería aprender de memoria. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo. Aleluya. Entonces, ¿cómo tenemos que orar por Cuba? ¿Cómo tenemos que orar por Cuba? Eso lo vamos a ver en la tercera semana. A algunos puede que le parezca una falta de respeto como estemos orando. Yo no tengo compromiso con nadie. Yo no le debo nada a nadie, te lo aclaro. Ni de aquí ni de allá. Y no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Amor, poder y dominio propio. Ese es el espíritu que se nos ha dado. No estamos aquí para enredarnos en las miserias de la política. ¿A alguien le gustan los apagones? ¿A alguien le gusta que hayan limitado el transporte? No. ¿A alguien le gusta que hayan limitado el combustible? No. ¿A alguien le gusta todas estas cosas que no haya, que esté tan difícil, que tienes que estar mirando más para cómo vas a sobrevivir cada día? No, a nadie nos gusta eso. Pero tenemos que ir a la raíz del asunto, porque a veces nos la pasamos orando por las consecuencias en vez de la raíz del asunto. Señor, no me gusta esto, no me gusta los apagones. Señor, tú sabes quién es el culpable, para que no digan que estamos señalando a nadie. Los de acá dicen que son los de allá los culpables, los de allá dicen que son los de acá. Tú sí sabes quién es el culpable. Pero espérate, yo no te estoy diciendo que vamos a empezar a orar para que Dios quite al culpable, esté aquí o esté allá. Vamos a empezar a orar para que el evangelio corra como un río. Dios puede usar a quien Él quiera. Dios puede levantar a hijos de Abraham de las piedras. Dios puede hacer que quien menos tú te imagines haga la transformación inesperada, que redunde en bendición. Pero yo lo que quiero es que tú no te centres en las bendiciones de se acabaron los apagones, ay, volvimos a comer. No, porque te voy a decir algo. De nada vale una Cuba 24 horas con corriente y con comida, con abundancia, con paz, con alegría y sin Cristo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá añadido. Eso es lo que no están haciendo aquí, pero tú y yo podemos hacerlo. Y eso haremos si Dios quiere. La tercera semana sabremos cómo hay que orar por todos estos rollos que hay aquí. Mañana, empezamos hoy, pero ya mañana es el primer tiempo ya con enseñanza específica. Recuerde, una semana acerca de la santidad, otra semana acerca de las llaves del reino de los cielos, cómo tenemos que usarla como iglesia, y otra semana cómo vamos a orar por esto. Dios te bendiga.